Cordial saludo. A continuación trataremos el módulo Evaluación del aprendizaje, cuya primera unidad es Evaluación diagnóstica y fundamentos de la evaluación. Nuestro grupo está conformado por José Alejandro Angulo Basilio y quien les habla, Roger Freddy Monterramos. El tutor, Magíster Richard Norman Gómez. Introducción. A través del tiempo las personas han realizado innumerables actividades de aprendizaje y para ello la evaluación ha estado presente en cada una de ellas como parte de ese proceso educativo. Aunque en un principio era netamente de carácter cuantitativa, ha tenido diferentes aportes de muchos autores, los cuales le han otorgado otras características que permiten catalogar hoy en día a la evaluación como un proceso formativo, flexible y continuo para que el educando tenga mejores condiciones en el seguimiento evaluativo de su aprendizaje. Ejes temáticos que trataremos: fundamentos de la evaluación, conceptos de la evaluación, conceptos básicos de la evaluación, tipos de evaluación, principios de la evaluación y fases de la evaluación. Fundamentos de la evaluación. Según Martínez 2011, se pueden distinguir algunos conceptos fundamentales. Evaluación es una acción inherente a toda actividad humana, intencional, por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. Calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos, calificación escolar. La calificación será la expresión cualitativa o cuantitativa. Según Abolio 1987, la medición es un paso previo para emitir un juicio sobre el aprendizaje de un alumno. Por lo tanto, la evaluación es más amplia que la medición, ya que implica además el juicio de valor. Concepto de evaluación. Según Martínez 2011, es un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Conceptos básicos de la evaluación. Ámbitos de la evaluación. Inicialmente se aplicaba a los estudiantes. En la actualidad se evalúan, además de los estudiantes, a los docentes, directivos docentes, personal administrativo, instituciones educativas. A los docentes y directivos docentes del Estatuto 1278, se evalúan para ingresar a la carrera, también para ascender en el escalafón y la reubicación salarial. Al personal administrativo para ingresar a la carrera y a las instituciones educativas anualmente se hace la autoevaluación institucional. Evaluación para la promoción. Es la que con más frecuencia debe enfrentar el profesor, desde las promociones formales hasta las promociones diarias. Aspectos a tener en cuenta. La evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación. Es necesario una definición clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de que el proceso no se alcance y por el contrario fracase. En caso de presentarse una consistencia en el fracaso de dicho proceso, se hace imprescindible la utilización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Lo deseable es la promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de la persona. En cuanto a los tipos de evaluación, ese proceso se puede clasificar de acuerdo a diversos criterios como los siguientes. Según su finalidad y función, nos encontramos con la evaluación diagnóstica. ¿Cuál es la función de ella? Se realiza de manera previa al desarrollo
de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los estudiantes. Tenemos una evaluación formativa. Su función se utiliza preferiblemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Y una evaluación sumativa que suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados con realizaciones precisas y valorables. La evaluación según su extensión. Nos encontramos con una evaluación global y una parcial. La evaluación global se pretende abarcar todos los componentes, dimensiones del alumno, del centro educativo, sobre el programa. Y la evaluación parcial pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de unos alumnos y otros. En cuanto a la evaluación interna, nos encontramos el proceso de autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. ¿Cuál es esa autoevaluación? Donde los alumnos evalúan su propio trabajo y su rendimiento de un centro o programa de su propio funcionamiento. La coevaluación es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente, alumnos y profesores, de manera mutua, unos y otros equipos de docentes. Y la heteroevaluación evalúa una actividad, objeto o producto. Evaluadores distintos a las personas evaluadas, el consejo escolar, al claustro de profesores, un profesor a sus alumnos u otros. La evaluación según el momento de aplicación. Bueno, en cuanto a la evaluación según ese momento, nos encontramos con una evaluación inicial, una continua o procesual, la evaluación final y la evaluación diferida. ¿Cuál es la evaluación inicial? Es la que se realiza al comienzo del curso académico, de la implementación de un programa educativo, del funcionamiento de cada una institución escolar. ¿Cuál es la evaluación procesual? Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno. En cuanto a la evaluación final, consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo o un curso escolar. Y la evaluación diferida, a esta la llamamos diferida por un tipo de evaluación que se realiza en un tiempo después que se haya terminado el proceso educativo. El objetivo de esta prueba es conocer de qué manera el alumno es capaz de aplicar en la cotidianidad los conocimientos aprendidos. Cuando hablamos de los principios de la evaluación, tenemos que decir cómo debe ser esa evaluación. La evaluación debe ser integral, continua, sistemática, acumulativa, cooperativa, flexible, reflexiva, ética, naturalista, deliberativa, científica, interactiva, constructivista e individualista. Todos estos componentes tienen que estar inmersos en ese proceso evaluativo. La evaluación tiene unas fases. Se divide en la planeación, la recolección de información,
análisis de la información y la toma de decisiones. En cuanto a la planificación, en esta se revisan los instrumentos que permiten lograr los objetivos o consolidar las competencias previstas. La recolección de información es el momento en que se aplica la evaluación al proceso o al resultado de este, a través de los instrumentos diseñados previamente. Un análisis de información se toma en cuenta los objetivos o competencias, la situación particular de cada estudiante y de su grupo, los logros en el desempeño y los resultados. Y por último, la toma de decisiones. Se asigna un valor cualitativo, cuantitativo o cualitativo al desempeño y o resultado evaluado. A continuación les presentaré unas conclusiones que se deben tener en cuenta al momento de realizar el proceso de evaluación. Es muy importante tener en cuenta cómo se fundamenta el proceso evaluativo, cómo se debe realizar y en qué momento se debe aplicar los diferentes tipos de evaluación. Al orientar nuestras actividades es pertinente iniciar con una evaluación diagnóstica, que nos permitirá explorar los saberes que poseen los estudiantes. Como también es importante utilizar adecuadamente la evaluación formativa como estrategia de mejora de los procesos educativos. En el rol de docente se debe tener conocimiento sobre las diversas alternativas que tiene la evaluación interna, como lo son la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. En cuanto a la implementación de estos tipos de evaluación de manera correcta, se alcanzarán paso a paso todos los objetivos y metas planteadas, como también se verán reflejados en los resultados de las evaluaciones externas que se realicen en la institución o centro educativo. Y por último, en cuanto a las fases de la evaluación, es muy importante realizarlas ordenadamente, partiendo desde una planificación, la recolección de información para luego realizar ese análisis y esta forma finalizar con la toma de decisiones. Es indispensable y debemos tener claridad sobre los principios de la evaluación. Esta debe ser integral, continua, sistemática, acumulativa, cooperativa, flexible, individualista, constructivista, interactiva, científica, deliberativa, naturalista, ética, reflexiva e informativa.